Luis Vicente García, gerente general de la Cámara Venezolano-Americana Benanchan. Bueno, un nuevo evento, ¿no, Luis Vicente? Importante porque además la fecha, 50 años, se van a celebrar de los foros de perspectiva económica. Entonces, me decías, se va a celebrar el 28 de febrero. Bueno, entramos en los detalles y luego, bueno, abordamos en agenda abierta otros temas, por supuesto. Excelente, Bienvenido. Carlos. Bueno, un placer estar aquí de nuevo contigo. Y en este momento tan importante para nosotros, Benanchan es una cámara binacional, como todos saben, que ya tiene más de 72 años. Y este año nuestro evento Perspectivas Económicas cumple 50 años. Se dice fácil, se dice muy rápido. Sí. Pero cuando comenzamos a ver la cantidad de ponentes, expertos, personas que nos han hablado de tantos temas a lo largo de estos años, gerentes ejecutivos y personal de distintas áreas, no solamente de las empresas, sino de organizaciones y otro tipo de instituciones que se han nutrido con la información, tú dices, wow, tener ese impacto, esa trascendencia de llegar a 50 años con un mismo evento, yo creo que es importante y es de resaltar que hay muchas cosas en el país que han perdurado, que continúan y que de alguna manera tenemos que rescatar, como este tema de entender. En la gerencia hay un concepto, pues tienes que saber dónde estás y qué vas a hacer para llegar a donde quieres ir. Y a veces no sabemos dónde estamos. Muchas veces cuando invitamos a estos ponentes expertos es precisamente para que le den a los ejecutivos y a los gerentes esa visión de cuál puede ser un camino que pueden seguir ellos, sobre todo en este momento donde de nuevo caemos en temas donde que si la economía, la inflación, la devaluación comienzan a afectar hasta las expectativas de Ahora, los gerentes. para este evento del 28, que también me decías, va a ser igualmente en la Quinta La Esmeralda. Va a ser en la Quinta La Esmeralda. Celebrado en los últimos años. Sí, es correcto. Pero hay algo muy especial, es algo muy particular, hay un tema específico, preciso y definido, hay un volumen de personas o un grupo de personas que va a participar allí en esta oportunidad. Sí, fíjate, ya nosotros tenemos, entre los ponentes, tenemos a Eduardo Fortuny, quien es director de Dinámica Venezuela. Él nos va a hablar del impacto que tiene que ver en el contexto en el que está Venezuela, en lo político, en lo social y en lo económico. Porque el gerente tiene que entender cada uno de esos temas, porque obviamente nuestro mercado está relacionado con eso. Vamos a tener un análisis bien interesante de Gustavo Pulido, porque dentro de las diferentes necesidades que tiene la industria o la empresa está el financiamiento. Sabemos lo que ha ocurrido con el financiamiento bancario. Gustavo Pulido es el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. Y hay un nuevo mecanismo a través del mercado de capitales. No es nuevo en el sentido de que ya Venezuela en los años 80... Es una buena iniciativa, ¿no? Pequeña todavía aún, pequeña, pero en los años 80, con la reforma aquella de la ley de mercado de capitales, vino un crecimiento importante para la industria privada, sobre todo construcción de nuevas plantas y fábricas. Vamos a estar conversando sobre eso. Tenemos a Osvaldo Ramírez Colina. Él nos habla de los temas de qué es lo que está pasando en ese día a día. Si tú eres un transportista, tienes que ir a tal lugar, cómo son los riesgos, cómo mides los riesgos y cómo entendemos esa situación en distintas zonas y sobre todo un análisis de alguna manera que tiene que ver con la sociedad y con lo político. Se ha hablado mucho del tema laboral. ¿Qué pasa con nuestros empleados? ¿Cómo los retengo? ¿Cómo espero que se sientan remunerados? ¿Cómo pueden ellos de alguna manera identificarse precisamente con la empresa que los está contratando? Sabemos las diferencias que hay. Vamos a tener un panel que yo creo va a ser extraordinario. Tenemos a la señora María Ro, que es un abogado, y junto con Alejandro Di Silvestro, otro abogado. Entre los dos van a estar conversando y moderado por Cariel Canelones, que es una persona que ha estado no solamente muy relacionada a Benanchan, sino ella ha estado por más de 30 años en la industria del talento, o sea que es bien interesante. Vamos a tener también la encuesta tradicional de perspectivas económicas, La de datos. porque la nuestra, la que hacemos allí en vivo, que siempre es interesante los datos que nos da, y terminamos con Asdrúbal Oliveros, haciendo un análisis no solamente económico-político también, pero enfocado en la gerencia, enfocado en las necesidades de flujo de caja, en las necesidades de tu presupuesto y cómo vamos a interpretar este año. Un tema novedoso que vamos a traer entonces a Fe y Alegría, no un evento social, sino un evento económico. ¿Cómo ellos pueden entonces ahora entrenar a tu personal, obrero, de menor nivel, para que se vayan entrenando y formando, porque Venezuela necesita eso, formación, educación en múltiples niveles, y entonces el contexto completo lo hemos definido con que tienes información de economía, gerencia, laboral y política, que va a ser muy interesante para este gerente, para este ejecutivo, que hoy necesita conocer el dónde estamos, pero saber también las tendencias, porque eso es demasiado importante.
Una pregunta que siempre me he hecho, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que hemos vivido pues, en convulsión, en dificultades, en contradicciones, en fin, tantas cosas que pudiéramos ubicar y calificar. El sector público nunca se involucra en estos eventos de Beranchán. Es importante saber porque de allí se manejan muchas cosas, allí participa mucho talento, surgen muchas orientaciones, surgen soluciones también en ese sentido. Y uno dice, bueno, pero si el sector público está siempre tan frágil, tan debilitado, tan marcado también por la ausencia de orientaciones y políticas, ¿por qué no se involucra también con la empresa privada para que se llene también de conocimiento? Un país crece gracias a esa combinación público-privado, lo social y lo económico, lo político y lo ambiental. Es decir, oye, asumiéndolo todo se sin une. prejuicio de carácter Totalmente. político o ideológico, porque allí se aprende, Sí. definitivamente, ¿no? Y fíjate que nosotros siempre hemos invitado al sector público desde que comenzamos en el año 50. En nuestras asambleas, Antes asistían, de en eso lo nuestras recuerdo asambleas ha ido perfectamente. todos los presidentes, inclusive hasta hace unos 18 años, te puedo decir, que venían los presidentes, los ministros, teníamos reuniones. De un momento para acá, pues obviamente cambió la situación. Nosotros hemos de forma reiterada invitado a algunos de los miembros del gabinete, miembros de otras instancias. Hemos comenzado a tener acercamiento con las alcaldías. Y yo creo que eso es muy importante, porque precisamente para el ejecutivo, para el gerente que está en cualquier ciudad, puede estar en el municipio de Girardot, puede estar en el municipio de Maracaibo o puede estar en el municipio de Zamora. ¿Qué está pasando con los impuestos municipales? ¿Qué está pasando con todos estos Eso temas? toca de lleno a las empresas. Es correcto. Entonces, ya hemos tenido acercamientos muy interesantes con distintas alcaldías aquí en la Gran Caracas, en el estado Carabobo, en el estado Zulia, que de hecho hace 2 días lo acabamos de tener una segunda reunión con el equipo. Porque es necesario, como tú dices, que todos los sectores nos involucremos porque estamos trabajando en conjunto en ese mejor bienestar y en ese mejor futuro del país. Sí, pero es importante lo que citabas. Bueno, hay que reiterar, hay que ser perseverantes en ese sentido. Al sector público, digamos, el gobierno central es el que toma las grandes decisiones. Qué bueno sería verlos de nuevo acercarse, identificarse, no sé, eso depende de... Yo creo que ya están en ese camino, sí. En ese sentido, sí. Bueno, ojalá. Bueno, vamos a hacer una pausa, Luis Vicente. Conversamos con Luis Vicente García, gerente general de la Cámara Venezolano-Americana Beranchán. Bueno, continuamos conversando con Luis Vicente García. Bueno, hablábamos de esas invitaciones, de esos acercamientos, en fin. Y hablando de esas cosas, Luis Vicente, ustedes son una Cámara binacional, eso es importante. El año pasado se creó y se generó un buen nivel de expectativas en la relación diplomática, comercial, en fin, con los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Que hubo un parón en seco. Luego está el tema de las sanciones. Estados Unidos le dio pues ese barniz político que suele darle a algunas declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado. Se detuvo, hubo un frenazo. Y caramba, y uno dice, bueno, pero a pesar de las diferencias no pueden entenderse de alguna forma. Obviamente el mundo diplomático es algo que ni tú ni yo conocemos a profundidad. Yo sí considero que han habido mejoras y cambios. En primer lugar, ese acercamiento, más allá que estén en este momento quizás un poco más parado, un poco más distanciado, ha habido un acercamiento entre todas las partes. Yo creo que eso es positivo. En segundo lugar, el comercio comienza a crecer. Lo estamos viendo después de la apertura de Colombia, lo estamos viendo con los Estados Unidos, lo estamos viendo con otros países de Europa y de la región. El comercio es importantísimo para Venezuela, un país que necesita de tantos productos. Bueno, acaba de firmarse un nuevo acuerdo comercial con Colombia. Correcto, y es importante, inclusive dieron una autorización para que por 30 días transitaran vehículos. Es decir, todo ese acercamiento con nuestros vecinos de las islas que tenemos aquí enfrente de Venezuela. Aruba ayer hablaba de posiblemente retomar el tráfico la apertura marítimo a partir del 1 de mayo. Es correcto. Entonces, fíjate, yo creo que al final el mundo y sobre todo el mundo occidental está entendiendo que tantas cosas están pasando a nivel mundial en lo que es el tema geopolítico, geoeconómico y geoestratégico, que los que estamos más cerca y que nuestro mercado común y natural es el que tenemos al lado, bueno, tenemos que trabajar en ese contexto. Tú mencionabas lo de las sanciones. Beranchán obviamente se abstrae de todo lo que es el tema
político, como tú lo sabes. Sin embargo, nos afecta a todos en el día a día. Hay no, una te lo cosa preguntaba porque se vería como que avanzando Sí. las licencias del Departamento del Tesoro, por lo menos Sí. en la actividad petrolera, no solamente para Chevron, sino para algunas otras empresas internacionales. Y uno dice, bueno, hubo el frenazo de repente, claro, no nos involucremos en el tema Sí. político, pero está allí presente. Entonces hubo lo que te mencionaba, un frenazo, y entonces la frustración apareció repentinamente otra vez. Yo creo que lo importante aquí, Carlos, es decir y recordar, ninguna de estas normativas afecta ni lo que son alimentos, ni medicinas, ni temas de salud, Sí. porque a veces se confunde y eso es O claro. cuando lo utiliza el gobierno en el discurso político. Pero ¿no? bueno, ya eso Pero no hay vamos a entrar ahí. limitaciones ni restricciones en ese sentido. Yo creo que las empresas están entendiendo eso y por eso estamos viendo ese incremento del comercio, como te decía, con Colombia, con Brasil, que se está renovando de nuevo, con algunos países en Centroamérica que Vendrá con Brasil, como decías. y con parece Estados que- Unidos. Entonces, yo creo que parte de lo que tiene que ver el empresario venezolano es, bueno, yo estoy aquí en Venezuela, hemos tenido X cantidad de años donde sí, hemos tenido una situación muy compleja para la empresa venezolana, te has reducido de tamaño, has perdido personal, has perdido capacidad de competitividad y te va a venir competencia. Claro. Porque te van a venir empresas de afuera, que muchas de ellas yo creo que están entendiendo esta Venezuela que es muy compleja cuando tú te evalúas el tema laboral, el tema fiscal, el tema de efectos parafiscales y todo eso. Ellos creo que más bien van a ir tendiendo a buscar socios. Fíjate que Y eso es me importantísimo. Me mencionaba recién que estuvo acá en el programa del presidente de ANSA, que al parecer hay cadenas internacionales de mercados que están preparadas y están interesadas en involucrarse, de Colombia y de España también, Sí. por ejemplo. Eso Venezuela es una buena siempre señal. fue un mercado muy atractivo. El venezolano de siempre ha sido un consumidor ávido de productos de marca, productos de calidad, productos innovadores, porque esta cercanía con Estados Unidos siempre nos ha traído esa última tecnología, ese último producto o servicio. Entonces, yo creo que todo eso te lleva a que, por un lado, el venezolano estamos esperando que el país se recupere, que el poder adquisitivo Claro, ha caído se el consumo de recupere, una manera, pero que los significativa. niveles de ahorro puedan mejorar, porque eso se traduce en mejor actividad económica. Y cuando tienes un país que de nuevo llegó a donde llegamos y comenzamos a crecer, volvemos a ser atractivos. Una de las cosas importantes que tiene Venezuela es recordando aquellos años 50, 60, que tuvimos esa migración de tantos países, primero Europa Oriental, después Occidental, después de Sur y Centroamérica, es cómo nos hacemos atractivos. ¿Cómo nos hacemos atractivos para que regrese gente, para que venga gente nueva, para que vengan inversiones y para que vengan nuevas Claro, empresas, para para ello- trabajar de la mano con las empresas venezolanas? Desde luego, pero para ello tendrías que dar incentivos y estímulos a la empresa privada, Sí, que es la es gran correcto. generadora Sí, de empleos y siempre. y la gran pagadora, porque la que paga mejor es la empresa privada, en términos generales, a pesar de la crisis. La empresa privada te genera empleo, te genera productos, te genera innovación, Tributos tiene también para el creatividad. Estado. Y fíjate qué interesante, lo que tú acabas de decir es importantísimo. ¿Qué cantidad de empresas se crearon durante la pandemia? Desde mi casa, desde mi apartamento, con unos amigos, con unos primos. Hoy esas empresas están creciendo. Y hay alcaldías que ya están trabajando de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo para crear esto que se ha llamado desde hace mucho tiempo la taquilla única. Ven para acá, yo te acompaño y te vamos a sacar el RIF, el documento constitutivo, te voy a ayudar, te voy a guiar. ¿Y qué significa eso? Para el comerciante o el empresario, hoy soy formal. Para el municipio, voy a cobrar más impuestos. Tengo un contribuyente formal y ya lo saco de la informalidad. Todo tiene beneficios al final. Sí, bueno, lo que hay que es simplificar las formas en un entramado burocrático y tan pesado como el que existe en el país, donde tú te frustras en el camino, por ejemplo, de crear una empresa. Por eso también hay mucha informalidad, ¿no? Sí. Al margen de la crisis que Sí. existe. Y en eso hay que trabajar. Yo creo que mientras un país se vaya recuperando como el nuestro y que de alguna manera ese sector informal entre en la formalidad, no solamente por el pago de impuestos, que es importantísimo, para que tú tengas que tus empleados tengan seguridad social, para que todos en conjunto sepamos la calidad donde viene tu producto, y yo creo que es una combinación excelente. Mira, para el evento que lo hablábamos al principio, Sí. las coordenadas, ¿no? Para involucrarse y participar en él, antes que se me olvide, el 28 de febrero. 28 de febrero en la Quinta de la Esmeralda a las 8:30 de la mañana. Pueden conseguir información en benanchan.org, seguirnos por las redes, en Twitter @benanchan, en Instagram @benanchan_oficial, o escribir al correo eventos@benanchan.org. Igual como siempre te esperamos, Carlos. Bueno, éxito entonces, Luis Vicente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa y en breve retornaremos con Arte y Espectáculos en lo Actual.